Pues como ya lo acaba de decir el doctor Ipiales, hoy vamos a tener el tema acerca de la reutilización de los dispositivos médicos. Quizá este tema es uno de los que muy poco se discute aquí a nivel de país. Conozco yo que hay una profesional que precisamente es enfermera, que ella estaba levantando en su momento pues toda la normativa acerca de lo que nos implicaba la reutilización de dispositivos médicos, pero es muy sabido a nivel de nuestro país que todos reutilizamos los dispositivos médicos. Esto se ha convertido, más o menos se podría decir, como tapar el sol con un dedo, porque solamente se confía en que no se reutilice, porque en realidad nadie vigila. Entonces, este es un tema que vamos a hablar el día de hoy, porque dentro del curso que nosotros estamos tratando, se ha evidenciado pues que a nivel internacional hay mucha normativa ya, y más bien en cuestiones de nuestro país, como ya lo vamos a ir viendo, todavía a nosotros nos falta mucho por desarrollar. Entonces, bienvenidos al tema del día de hoy. Como objetivo, pues nosotros vamos a identificar qué normativa es la existente a nivel internacional y nacional para todo este tema de la reutilización de los dispositivos médicos. Y acerca de esto, pues, en primera instancia, nosotros debemos de irnos un poco hacia atrás. ¿Cómo eran los inicios? Pues era muy común, ¿no? Hasta 1960 que la mayoría o casi todos los dispositivos médicos estaban creados precisamente para ser reutilizados. Eran elaborados de vidrio, pues con la finalidad de poderlos someter a calor, en sus inicios al agua caliente, hirviendo, etcétera, y luego pues con el pasar del tiempo a los autoclavados y demás. Así pasamos nosotros algunas décadas, pero con los cambios que ha habido a nivel del mundo, el tema de la globalización, la modernización, la modernidad, pues han cambiado los dispositivos y se convirtieron también por un tema económico, se convirtieron en un tema de dispositivos de un solo uso. Y conforme a eso, pues también empezó a haber varios costos, ¿no? Empezaron a subir los costos por el tema de la manufactura, también por el tema de la venta, empezó la competencia acerca de qué casa comercial tiene los mejores dispositivos. Y pues eso ha hecho también que ahora a nivel del mundo pues no haya un número certero de la cantidad de dispositivos médicos de un solo uso que existen. Existen con diferentes nombres, cada casa comercial le pone de pronto una pestaña más que ya deja de ser exactamente igual a la anterior, aunque tengan un mismo fin, pero no son lo mismo. Y esto ha hecho pues que de una u otra forma los costos suban. Y enmarcados en este tema de los costos es que un poco, principalmente los países que estamos en vías de desarrollo y con todos los limitantes que tenemos alrededor de la salud y también por la poca supervisión que hay, pues se ha visto que de una u otra forma es conveniente reutilizar. Así estamos en la historia. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Podríamos decir nosotros que, como ya les decía, no existe principalmente un cálculo específico de cuántos dispositivos hay en el mundo. Eso no existe, no lo tenemos. Ha existido, pues, y aún existe todavía mucha competencia, y el tema de la globalización hace que también se sigan creando nuevos dispositivos médicos. Y pues también debemos de nosotros conocer que al menos en los países que en vías de desarrollo se importan alrededor del 80% de dispositivos médicos. En muchos de los casos ya estos dispositivos médicos vienen ya remanufacturados, como ya vamos a hablar un poco más adelante. Y en otros casos, pues dependiendo del tipo de dispositivo médico, pues inclusive son donados. Eso también hay que tener claro.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho a nivel del mundo, principalmente los que se preocupan de este tema como la OPS o la OMS y en varias reuniones a nivel de los países de Latinoamérica? Se empezó a crear una plantilla general de dispositivos médicos y se ha instado pues a los diferentes países a que realicen cambios dentro de la ley. En eso nosotros sí estamos enmarcados también, porque somos también pertenecientes a este grupo de países que se preocupa sobre estos temas, pero una cosa es que nos preocupemos y otra cosa es que logremos avanzar al respecto de esto. ¿Cómo generalmente se miden o cómo es que se ven el tema de los dispositivos médicos en otros países? ¿Cómo principalmente se norma esto? Principalmente, ¿cómo se norma? Se norma pues creando, ¿no? Todo parte acerca de la seguridad del paciente. Esta es una preocupación constante que empezó, se puede decir firmemente, como ya nos había hablado el día de ayer el doctor Ipiales, empezó firmemente pues en el 2002. En el 2002, con todo el tema de la seguridad del paciente, se empezó a identificar que existían ya varios tipos de dispositivos médicos. Y dentro de los tipos de dispositivos médicos que han existido, pues principalmente se empezó a verificar, o se puede decir que se identificaron dos tipos de dispositivos médicos: los que son de un solo uso y aquellos que sí se podían reutilizar. Y todos estos ingresan en una plantilla general. Esta plantilla general siempre va a ser verificada pues por la instancia superior de la reglamentación en cada uno de los países, o el agente rector, se podría decir. Pero lógicamente cada uno de estos listados son muy complicados, principalmente de revisar todos, porque como ya les había indicado, el tema de los dispositivos de un solo uso es exorbitante, es una cantidad impresionante que existe. Ahora, principalmente también debemos de verificar los términos básicos que existen. Se podría decir que a nivel de toda Latinoamérica se manejan dos terminologías. Una terminología que sirve para hablar de los dispositivos médicos que son usados y otros recondicionados. Entonces, como nos habla aquí, por ejemplo, dentro del mercado, ¿no?, de los dispositivos médicos usados, pues debemos definir principalmente las categorías que existen. Porque existen, por ejemplo, las categorías donde tenemos los dispositivos médicos que son de segunda mano, que son los que han pasado de un propietario a otro sin haber sufrido ninguna modificación. Aquí, por ejemplo, inclusive pueden entrar las camas de uso de paciente que no han sido modificadas en ninguna instancia y han pasado pues a otras manos como donación, por ejemplo, sin haber sido cambiadas absolutamente nada y tampoco haber variado su contextura o su creación o sus partes, no han sido modificados. Tenemos los otros tipos de dispositivos, aquellos que son reacondicionados, que se utilizan para llamar a aquellos dispositivos médicos que ya sufrieron algún tipo de cambio, pero que mantienen las mismas características. Es decir, siguen siendo aproximadamente como si tuviéramos el producto original. Pero lógicamente para pasar eso tienen que pasar por una gran cantidad de controles. Tenemos nosotros además los dispositivos médicos que son repotenciados y otros que se los conoce también como remanufacturados, que en estos ya podemos decir que se han reemplazado las partes, que se han tomado partes nuevas para reemplazar las viejas, es decir, ha sucedido pues prácticamente que esto no incluye como que el producto ya hubiera salido de fábrica, es decir, el producto salió de la fábrica con todas sus partes o sus piezas normales,
pero tuvieron que ser cambiadas por desgaste o porque se dañaron o porque se rompieron. Y de acuerdo a esto, pues inclusive se les pudo haber colocado una parte que estuvo mucho más moderna y se lo repotenció. Y eso pues hace ver que con todos los controles que tuvo, pues más bien se ha repotenciado el dispositivo médico. Esto es dentro de los dispositivos médicos que son reacondicionados. Ahora, dentro de los dispositivos de un solo uso, debemos de nosotros saber principalmente que son creados para ser usados una sola vez. En estos entran lógicamente aquellos que nosotros tenemos que usar en un solo paciente. Esa es una calificación exacta que podríamos nosotros decir acerca de los dispositivos médicos que son de un solo uso. A todos estos dispositivos médicos se les conoce como desechables o descartables. Podemos decir también que este dispositivo médico lo podemos volver a utilizar, pero siempre y cuando sea en el mismo paciente, por ejemplo. Solo ahí está indicado el uso, por ejemplo, aquí el tema de los filtros de diálisis, que son para un mismo paciente. Entonces, ahí lo podemos utilizar porque no estamos utilizando en otro paciente. Aparte de eso, debemos nosotros de conocer que este tipo de dispositivos no está diseñado para ser reprocesado en ninguna de sus etapas. Cada fabricante expresa en su etiqueta qué se puede hacer con ese dispositivo y qué no. Y muchísimos de los dispositivos, lógicamente también es por un tema económico, vienen marcados ya con un solo uso. Descártese después de usar. Si es que ve el empaque roto, pues ha perdido su esterilidad, por ejemplo. Esas son consideraciones generales que debemos de tomar en cuenta en los dispositivos que son de un solo uso. Cuando nosotros hablamos acerca de los dispositivos médicos, siempre debemos anclar acerca de la atención segura que se merece el paciente. Ya habíamos hablado, y el día de ayer también, el doctor Ipiales había hablado acerca de todos los problemas supremamente graves que se manejan en cuestión de la atención segura del paciente y que ahora vamos a ver que muchísimos de ellos, muchísimos giran alrededor de la reutilización de los dispositivos médicos. Si nosotros, por ejemplo, podemos hablar que siempre, ¿no? En los países desarrollados, donde es los lugares donde con mayor frecuencia se realizan este tipo de estudios, podemos decir que inclusive hasta 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño durante la estancia hospitalaria. Y también, pues, que de cada 100 pacientes en un momento dado, 7 en los países desarrollados, y esto aumenta más en los países en desarrollo, pues se generarán también infecciones relacionadas con la atención en salud. Esto, lógicamente, aumenta los costos, también la seguridad del paciente se ve limitada, y lo que deben hacer, y la OPS y la OMS lo ha hecho, es que de acuerdo a esto, pues se tengan en cuenta ciertas consideraciones generales. Con el tema que se da con la seguridad del paciente, principalmente 1 de cada 7 pacientes puede sufrir daño en un hospital. En los países desarrollados puede suceder esto y es a consecuencia de errores y efectos adversos. Por ejemplo, ¿por qué de errores? Porque posiblemente yo pensé que estaba esterilizado un circuito de ventilación y sin embargo no estuvo y lo volví a utilizar en otro paciente. Yo mandé a reesterilizar inclusive un equipo para canalización arterial que no debía de ser esterilizado y lo volví a utilizar y tenía algún daño y eso también le causó un inconveniente o una enfermedad más grave al paciente. El tema de las infecciones afectan a 14 de cada 100 pacientes hospitalizados. Como ya lo habíamos dicho, son 7 pacientes en los países desarrollados,
y pues 10 de cada 100 pacientes en países en vías de desarrollo. Y la verdad es que todo esto podría reducirse en un 50% con medidas que son prácticas y sencillas, principalmente pues no reesterilizando o no reutilizando lo que no se debe de reutilizar. Pues, y aquí es un tema supremamente importante que la mayoría de las personas no tiene acceso a dispositivos médicos apropiados. Cuando hablamos de apropiados, hablamos principalmente a aquellos que son creados para únicamente ser utilizados en el paciente. Cuando hablamos de apropiados, hablamos de dispositivos médicos que son de calidad. Es muy común, por ejemplo, ayer nombraban igual, es muy común en este tema de la tecnovigilancia, cuando no se reporta, y yo que soy enfermera, es verdad, muchas veces no depende solamente de la pericia de la persona en sí, del profesional, sino también depende de los dispositivos médicos. Y si aún más yo a estos dispositivos médicos que ya de por sí no son apropiados, yo les doy como un plus más para que se vuelvan todavía más inseguros, sometiéndolos a procesos de reesterilización. Entonces, eso hace que también el paciente tenga o esté en mayor riesgo de contraer o de sufrir alguna de estas enfermedades, pues infecciones, mayores estancias hospitalarias, etc. Y esto se da porque en realidad es muy grande el número de dispositivos médicos de un solo uso que existen, como ya les había dicho, pues aquí 1.5 millones de dispositivos médicos diferentes. Por más que se quiera realizar todas las revisiones de cada uno de los dispositivos, es imposible. Y es por eso pues que se hacen controles como la tecnovigilancia. También podemos decir que antes del 2010 había, por ejemplo, una reducción del 88% de las inyecciones sin garantía de seguridad, es decir, que había disminuido la reutilización de jeringuillas. Pero ya en el 2010, en un nuevo estudio que hace la OMS, se revisa que ha aumentado la tasa de reutilización de los dispositivos de inyección. Eso quiere decir que en todos los países en vías de desarrollo se reutilizan las jeringuillas, y siendo este un dispositivo que está realizado para ser utilizado una sola vez. Lógicamente eso va a traer pues problemas añadidos a la salud del paciente, así como también inclusive puede haber interacciones medicamentosas cuando se coloca con la misma jeringuilla dos tipos de medicamentos diferentes. Ahora, pues, el trabajo en equipo siempre va a ser imprescindible para que las intervenciones quirúrgicas sean seguras, es verdad, pero también existen errores en el tema de la carga de morbilidad. Muchos de los accidentes que suceden en el quirófano es porque se reutilizan los lápices de electrobisturí, por ejemplo. Se vuelven a reutilizar, puede sufrir quemaduras, inclusive el paciente, porque no se desecha con cada uso. Y esto se realiza por disminución de costos. Aparte de eso, pues debemos nosotros saber que el 50% de todos los problemas que surgen en la atención quirúrgica podrían evitarse, principalmente revisando el tema de los dispositivos que se van a utilizar, así como también, lógicamente, todo el ámbito de la seguridad del paciente, lo que es la cirugía segura previo a la realización del acto quirúrgico. Debemos de saber también que se pierden cuando, por la atención calidad deficiente que podemos nosotros dar, pues se pierden hasta 19 millones por año, que esto hace que haya prolongación de estancia hospitalaria, lo que causa mayor gasto. Ahora vamos a hablar de las consideraciones generales de la práctica del reuso. Si todos sabemos los riesgos principales que pueden surgir de esta práctica, porque se reusan. ¿Por qué? Entonces, podemos decir nosotros que en otros países donde ya tiene muchísimo más avanzado todo este tema de las reglas claras para el reuso, pues principalmente lo que se hace es que el fabricante
las instrucciones para que se puedan generar el reprocesamiento adecuado del dispositivo médico, previo a su reutilización. Eso es algo que, por ejemplo, aquí en el país no tenemos. Nadie vigila la forma como se realiza la reutilización de los dispositivos. Simplemente se ve si es que funciona meterlo a peróxido y está, por ejemplo. Pero nadie verifica si es que en realidad la calidad mejoró, que eso ya vamos a ver más adelante también. Y lógicamente este proceso que el fabricante debe de hacer, el mismo fabricante que nos aconseja el reuso, es pues principalmente brindar todas las instrucciones donde se van a incluir pues los procedimientos que se debe realizar para limpiar, para desinfectar, para esterilizar, volver a calibrar el dispositivo y mantener el mantenimiento que va a tener previamente para su reutilización o reuso. Solamente cuando nosotros hablábamos acerca de, en algún momento, acerca de la mascarilla N95 para reutilizar, inclusive en eso que se podría decir es uno de los dispositivos mucho más sencillos y de muchísimo uso que está ahorita en boga, se podría decir que está en esta actualidad, pues para nosotros es, cuando uno se pone a revisar la bibliografía al respecto, pues en realidad no hay forma de desinfectar o descontaminar o lo que sea la mascarilla. No la hay porque el mismo fabricante está diciendo que no lo haga. En estos casos es exactamente igual en todos los dispositivos. Es el fabricante el que nos tiene que dar las instrucciones de uso, si es que se puede o no reprocesar. Si es que el fabricante no nos dice que sí, que se puede reprocesar con este proceso de limpieza, con este proceso de desinfección, luego pues para proceder a la esterilización, bajo qué método, qué tiempo, cómo lo debo yo nuevamente de calibrar y luego volverlo a utilizar, en realidad no sirve ese dispositivo para poderlo reutilizar. Aparte de esto, debemos de conocer también que todos los que son importadores o venden los dispositivos médicos, pues deben de contar con una autorización. Vuelvo y le repito que eso no está aquí en nuestra ley como tal. Nosotros estamos todavía empezando las bases de lo que va a llegar a ser. Pero, por ejemplo, se conoce en otros países que sí, a nivel de América Latina sobre todo, necesitan una autorización, no solamente de comercialización o venta del dispositivo médico, que es lo que aquí ahora hace la ARSA con el tema del registro sanitario y todas las reglamentaciones. No es solamente eso, sino que este mismo fabricante debe de también indicar el uso previsto para el cual fue fabricado el dispositivo. Y también, luego de que hay que reutilizarlo, es él también quien debe de dar todos los principios básicos de seguridad que este dispositivo va a tener y no va a dar riesgo para volverlo a reutilizar. Entonces, si el dispositivo médico está únicamente usado para una sola vez, con todas las autorizaciones que tienen las personas o las entidades que venden y comercializan estos dispositivos, se lo debe de retirar luego del uso de una sola vez. O también, si es que se lo puede utilizar varias veces, pues también debe de encargarse de este tipo de verificación de cuánto es lo que se va a utilizar, cuántas veces lo puedo hacer. Nosotros debemos de conocer también que la práctica de reutilizar los dispositivos médicos que son creados para ser utilizados una sola vez, esto se da en forma muy frecuente. Y en muchos países no está bien documentada. Nosotros somos uno de esos países. Y se estima pues que el reuso es una práctica que va en aumento. Yo en uno de varios de los hospitales donde he trabajado, recuerdo, por ejemplo, que querían hacer una norma interna, por ejemplo, en un hospital, para poder principalmente medir o quedar claros en el tema de las bigoteras, por ejemplo, de oxígeno. ¿Cuánto tiempo es el que, o cuántas veces es las que se va a lavar y se va a esterilizar antes de desecharlas? Porque eso no estaba estandarizado ni estaba escrito en ningún lado.
siendo que la ley únicamente nos dice a nosotros que debemos de dar y que dentro de todo lo que está especificado y normado es que debemos de brindar una atención de calidad, de calidez, y que si no cumplimos y todo lo demás podemos ser sujetos de sanción. Pero, sin embargo, a pesar de que esta práctica sea la que va en aumento y que se conoce y que se hace en todos los hospitales, en todas las casas de salud, se esterilizan, por ejemplo, diferentes partes de los ventiladores, se esterilizan el filtro, se esterilizan las bigoteras, así. Entonces, con todo eso que se reesteriliza y está puesto para el reuso, sin embargo, nosotros, pues, y seguimos amparándonos únicamente en la ley que nos dice que debe de contar con registro sanitario y ya, nada más. Ahora, ¿por qué se reutiliza? Si ya todos sabemos que no está bien, que no debo de hacerlo, que no hay una ley, que no hay una entidad que me verifique si es que mi dispositivo médico luego del reuso está correcto. Y esto nos trae a nosotros una gran polémica, ¿no? Primero, pues que yo no tengo dinero, por ejemplo, las entidades, principalmente las públicas, ¿no? El tema es que no hay dinero. No hay dinero para comprar suficientes equipos, no hay dinero, y por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a someter a procesos que no están comprobados como tal, ya lo hemos visto, y con la finalidad de proceder, lógicamente, a crear una esterilidad, se podría decir en comillas, y volverlos a utilizar. Ahora, las entidades privadas, porque si ellos tienen toda la capacidad económica para la compra, ¿por qué lo reutilizan? Lo reutilizan en cambio porque eso significa un ahorro. Yo le cobro y le prorrateo muchas de las ocasiones el equipo, el costo del equipo completo, del dispositivo completo, lo prorrateo en 3 o 4 pacientes. Y así yo también ahorro. Y tampoco le subo demasiado el costo al cliente. Esas son las justificaciones que se tienen, ¿no? Por un lado está la polémica de lo que no se debe de hacer y por otro lado están las justificaciones de por qué se lo hace. Pero debemos de ser claros e indicar que no existe una ley como tal de reutilización de dispositivos médicos. No hay las pautas claras para hacerlo y cuando se dice que no hay, la solución es que no se debería de hacer. ¿Cuáles son las principales causas que nos llevan a esto? Una es la carencia, ¿no? La dificultad de conseguir el dispositivo. Por costos, porque muchas de las ocasiones ya no hay en el mercado, lo que sucedió con las mascarillas en el 95, pues que en su momento se terminaron, ¿no? Ya no había para el personal de salud, no había para usarlas o comprarlas para las personas que normalmente caminan o están por la calle, subieron demasiado de precio y se volvieron inaccesibles. Tenemos la limitación de recursos económicos. Nuevamente, pues no existe ya dinero para poder comprar, el presupuesto que nos han dado como entidades es muy bajo. Una es, ¿no?, la carencia, es decir, que no hay el dispositivo, y la otra es que yo no lo puedo adquirir porque no tengo la suficiente capacidad o los recursos económicos como para yo poder adquirir. Esto nos lleva ¿a qué? A que yo tenga primero que diferenciar. Yo tenga que diferenciar que los dispositivos reutilizados sí lo puedo hacer, pero en un mismo paciente, lo que ya les indicaba acerca, por ejemplo, del circuito de diálisis. Yo lo puedo volver a utilizar, pero únicamente en el mismo paciente, como por ejemplo igual los equipos de nebulización. Nosotros cada vez que vamos a hacernos una nebulización, no es que compramos un nuevo equipo y otra vez nos volvemos a abrir el equipo y así cada vez las 7 o 5 o 4 nebulizaciones que tengamos que hacernos. Se usa pues el mismo equipo durante el tiempo que dure las nebulizaciones y luego se lo desecha. Esto es lo que sí se puede hacer porque es un mismo paciente. Pero aquí hay que ser muy claros en que no es con todos. Yo no puedo coger
la jeringuilla, y porque es en el mismo paciente y en el mismo paciente le voy a poner, no puedo yo coger y utilizar esa misma jeringuilla para ponerle medicación todo el día, por más que yo no le vaya a administrar y a perforar piel. Eso no es así. Yo debo de ser bastante coherente porque vuelvo y le repito, en cada etiqueta, que es lo que exige la ARSA, en cada etiqueta está plasmada las condiciones específicas de ese dispositivo médico y ahí mismo indica cómo se debe de ser utilizado, si es de un solo uso o no. Existe gran preocupación del público, ¿no? Ahora cada vez el público está muchísimo más informado, conocen acerca de los riesgos, está muy a la puerta la tecnología, todo el mundo puede entrar y consultar y googlear el tema de los dispositivos. Aparte de eso, pues debemos de conocer nosotros que cuando el paciente está muy bien informado, se le debería, ¿no es cierto?, de preguntar y de tener el consentimiento del paciente si es que en realidad él desea o quiere, con todo el riesgo que va a implicar, que utilicen un dispositivo de reuso en él o que va a ser reutilizado en él. Pero eso no se hace. Entonces, existe falta de información y también un desconocimiento del paciente en ese caso porque no le avisamos. Él puede estar muy informado acerca de la cantidad de dispositivos reusados que se utilizan, pero no va a estar informado acerca de cuándo vamos a utilizar un dispositivo de reuso en él. Aquí debemos de ser claros que también existen muchísimos aspectos éticos, ¿no? Al respecto, porque se conoce que el dispositivo médico, si es que no hemos hecho con todo el fabricante lo que les indicaba antes, pues esto va a llevar sencillamente a que no le estemos utilizando un dispositivo médico adecuado, yéndonos en contra de la ley, que nos indica que eso no podemos hacer. Aparte de eso, debemos de verificar también todos los aspectos legales, los eventos adversos que suceden y no tenemos nosotros, y eso nos lleva también a utilizar, no existe una información y evidencia del reuso como tal. No existe una medición, no existe se puede decir, una supervisión del ente rector. Únicamente están ahí, que sí, que van a supervisar, pero en realidad la supervisión nunca llega. Y cuando sencillamente llega, lo que se hace, al menos en las entidades públicas donde yo he estado, se trata de no mostrar eso que nosotros estamos reutilizando o reesterilizando. Y en muchas de las ocasiones, pues si lo ven, tampoco es que seamos sancionados por eso, hay que ser claros. Cuando nosotros hablamos del reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso, pues esta actividad lo que persigue supuestamente es restablecer las características originales del dispositivo médico y que le dejen unas condiciones en las que pueda ser utilizado nuevamente, con el mismo efecto, se podría decir, para el que fue previsto su uso en el inicio, cumpliendo todos los principios fundamentales de seguridad y eficacia bajo un estricto sistema de control de calidad. Eso es lo que no existe, ¿no? No tenemos nosotros ningún estricto sistema de control de calidad. Debemos de conocer que un importante componente de este reprocesamiento es principalmente el etiquetado del producto con la información y el uso que es reprocesado. Eso no tenemos tampoco. Entonces podemos nosotros decir que este reprocesamiento es una actividad de fabricación. No es que yo, por ejemplo, a este dispositivo médico que es de un solo uso, lo someto a un reprocesamiento y queda exactamente igual. No es así, porque no hay quien me compruebe eso. El costo versus el ahorro que yo voy a tener, el costo para hacer todo un estudio de cada uno de los dispositivos que yo voy a someter a estos procesos, pues es altísimo. Me saldría mucho más económico
pues comprar un nuevo dispositivo antes que someter a todo el procesamiento de gestión de calidad para tener la evidencia de que los dispositivos médicos de un solo uso que yo he sometido a este reprocesamiento siguen siendo exactamente iguales que cuando yo los adquirí o los usé por primera vez. Lo que sucede entonces quiere decir que en esta actividad lo que yo hago es crear, se puede decir, un nuevo dispositivo, porque no puedo yo, no va a cumplir este dispositivo con ninguna norma ni estándar porque no la hay. Y por lo tanto, pues, no debería de reutilizarlo, no debería de reprocesarlo, porque lo que estoy haciendo en ese caso es cambiar un dispositivo. Lo estoy modificando a ese dispositivo. No es que lo estoy dejando con las condiciones originales para ser utilizado. Ahora, cuando un dispositivo médico sí tiene o tiene la normativa específica en un país para poderlo reprocesar, principalmente el reprocesamiento es un acto de fabricación. Se está realizando la fabricación de un nuevo dispositivo. Adicionalmente, pues esta debe de ser una actividad regulada. Así se garantiza la seguridad, la eficacia y la calidad de estos productos. Y aquí debemos de conocer que con lo que dice la FDA, pues solamente un 2% de los dispositivos médicos se reprocesan. Algunos, por ejemplo, son estos ejemplos, ¿no? De los catéteres de angioplastia, las cánulas endotraqueales, las tijeras de laparoscopía, las pinzas de biopsia, los electrodos de pronto para las unidades electroquirúrgicas. Esos deberían de ser, según la FDA, reprocesados, pero lógicamente con todas las regulaciones del caso, con la finalidad de poder establecer los mecanismos que van a llevar a que este dispositivo médico que yo estoy reprocesando sea seguro. ¿Cuáles son principalmente los riesgos de reuso y los aspectos de seguridad que yo voy a tener dentro del reprocesamiento? Primero debemos de conocer que el reprocesamiento de un dispositivo pues va a cambiar la función para la que fue fabricado como tal. Estos dispositivos médicos de un solo uso no son sometidos a ninguna prueba, lo que les decía anteriormente, y a un proceso de validación para garantizar que este dispositivo médico es seguro y eficaz cuando se reusa. Debemos de conocer que las características químicas, así como también físicas de estos materiales, pueden cambiar también dentro del reprocesamiento y van a alterar las condiciones específicas del inicio, como lo conocíamos al dispositivo médico, y por lo tanto no va a cumplir la función para la que fue fabricado. El reprocesamiento cambia al dispositivo original que yo tenía en una instancia cuando lo sometí al reprocesamiento, y estos cambios deben de ser verificados oportunamente porque esto va a modificar la funcionalidad del dispositivo. Cuando un dispositivo está fabricado para que el reprocesamiento de pronto lo puede dañar o alterar, y cuando no es prudente, yo no puedo garantizar la seguridad del dispositivo, pues no se debe de utilizar, ¿no? Pero lamentablemente para esto no hay información suficiente. No hay la información suficiente y para eso es que se crea una plantilla PNG. Hay mucho riesgo y la posibilidad también de infección, ¿no? De estos dispositivos si es que no cumplieron con todos los procesos específicos supervisados sobre la limpieza y desinfección. No hay información sobre los efectos que estos químicos de limpieza y desinfección van a causar dentro del producto, así también como si la esterilización es o no aplicable al producto. Esto da como consecuencia una imposibilidad completa de limpieza y desinfección del dispositivo como tal, porque hay que recordar que está creado para ser utilizado una sola vez. Se puede además encontrar los residuos químicos en el dispositivo, que pueden ser tóxicos también. Esto va a causar que puedan existir fallas mecánicas y eléctricas de los dispositivos médicos, y como todo el proceso de limpieza y desinfección ha fallado, pues no hay una eliminación de priones también.
Ahora, ¿qué es el price? El price es una estrategia que se la empieza a discutir principalmente con los países miembros, se podría decir, de América del Sur. Existe el PRICE, que es una plataforma regional sobre el acceso e innovación para tecnologías sanitarias. Podríamos indicar que pues tiene muchas herramientas, ¿no? Y entre una de ellas está el promover la innovación tecnológica, el acceso del uso racional, la regulación y la gobernanza de las tecnologías sanitarias desde la perspectiva de la salud pública. La OPS, pues, con esta plataforma lo que espera es que se facilite la interacción productiva de los integrantes y que se rompan muchas barreras y se pueda tener acceso a, por lo menos, al conocimiento de los dispositivos médicos que se están tratando o que se están creando a nivel del resto del mundo, con la finalidad de que se tenga el conocimiento y para poder en su momento llegar a crear esta innovación también en cada uno de los países. Podemos decir nosotros que en América Latina, pues, existen los mercados como tal que permiten la importación de dispositivos médicos usados o de reuso o de segunda mano. Pues en estos países estamos nosotros, ¿no? Entre Chile, Costa Rica, nosotros sí permitimos la importación como tal de los dispositivos médicos usados de segunda mano. Recordarán ustedes cuando hablábamos de segunda mano, decíamos que son de segunda mano aquellos que no han cambiado, no han sido modificados y que conservan todas sus piezas, que no han sido modificados, ni repotenciados, ni nada, y que vienen como donación o también que son comprados usados, pero que no han sido modificados. Entre esos países estamos nosotros. Podemos decir que el Ecuador, pues dentro de este trabajo, del PRICE, de esta plataforma, ¿no es cierto? Y en los diferentes grupos de trabajo, pues tenemos nosotros aquí en el tema de la regulación de los dispositivos médicos, tenemos principalmente a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, que es del ARSA, y principalmente tenemos una página donde está todo el tema del control sanitario. Como les había dicho, no es que en el país no se esté haciendo nada, lo que sí es que somos incipientes, o sea, apenas nosotros estamos empezando a crear, se podría decir, todo lo que se espera de un sistema macro de gestión de calidad como tal para poder llegar a la excelencia, pero por lo menos los primeros pasos están dados. Entonces, entre esta política que mantiene el Ecuador, pues mantiene una política de excepción o disuasión de la compra de dispositivos médicos usados. Recordarán que les había dicho que el país únicamente compra de segunda mano, es decir, que no han sido modificados. En este caso no hay restricciones, pero lo que tenemos son regulaciones internas. Las instituciones públicas pues exigen comprar equipamiento nuevo, pero lógicamente por determinados momentos los hospitales privados y también los grandes hospitales públicos, ¿no? Se compran dispositivos médicos usados que no van a poner en riesgo la vida del paciente, como las camas eléctricas. También en las ciudades o pueblos pequeños también se utilizan los dispositivos médicos de todo tipo, los usados, los de segunda mano, que son entregados como tipo donación. Y pues una cosa que se exige principalmente aquí en el país es que todos estos dispositivos médicos usados deben de tener una garantía de 5 años, principalmente dependiendo del producto. ¿Qué nos dice a nosotros la normativa sanitaria para el control de dispositivos médicos de uso humano en el 2018? Ampara a todo esto esta normativa la Ley Orgánica de Salud en el artículo 140, donde indica claramente que no se pueden usar dispositivos sin registro sanitario, que es en lo que se está empezando, se podría decir, a trabajar con mucho énfasis desde el 2018, así como también la Ley Orgánica de Salud en su artículo 142 nos habla ya de las inspecciones periódicas que debe realizar el ente rector. En este caso, eso no se cumple, y en las disposiciones generales que deben de tener los fabricantes para obtener el registro
aquí está, como yo les había dicho, las etiquetas, ¿no es cierto?, que debe de tener en este tema. Cuando hablamos del fabricante, se le exige principalmente que debe de manejar esto. Debe de incluir en la etiqueta con qué ha sido esterilizado, ¿cierto? Y debe de tener aquí si se puede ser procesado para ser usado una sola vez o no. Aquí nos indica claramente que debe de ser usado una sola vez. Entonces, ¿cuándo el importador o fabricante, cuándo libra él su responsabilidad? Él, cuando nosotros volvemos a reutilizar, si está indicado que es para hacer una sola vez y nosotros lo volvemos a usar, pues simplemente indica que no es un dispositivo ya seguro porque no se le está dando el uso indicado principalmente dentro de la norma de lo que está especificado, porque si este dispositivo médico ha sido reutilizado, pues ya se convierte como una contravención. Y no solamente una contravención por quien lo usa, sino también por quien autorizó que se lo reuse, conociendo que, que debía de ser únicamente para un solo uso. Para estas fases del reprocesamiento, pues dentro de todas y cada una de estas debe de haber un control, ¿no? En el lavado, en la evaluación, la desinfección, el reembasado, el reempaque, el reetiquetado, el rotulado, la reesterilización final, las pruebas y las validaciones. ¿Qué significa las pruebas y las validaciones? Esto significa con una evidencia objetiva el cumplimiento del procesamiento o del procedimiento y la trazabilidad, que son los indicadores de cuánto tiempo es que me va a mí a certificar las condiciones de ese dispositivo médico y el número de veces que se puede reprocesar. Esto es lo que no tenemos en ningún lugar. Todo el mundo reprocesamos, pero nadie hace ni pruebas, ni validaciones, ni trazabilidad. Entonces, por eso es que nosotros nos atrevemos a decir que reprocesar un dispositivo médico que ha sido diseñado y rotulado para ser usado una sola vez es crear un nuevo dispositivo. No es el mismo dispositivo con el que empezamos el proceso. ¿Cómo es que nosotros deberíamos de llegar a ser? Aquí nosotros tenemos una estructura organizacional como se espera que llegaríamos a ser. Si nosotros nos fijamos aquí, podemos decir que hay una dirección, ¿no es cierto? Tenemos un proceso de inspección, vigilancia y control, y aquí están los apoyos, la expedición del registro sanitario, la evaluación, cómo son el pre y la postcomercialización y la medida sanitaria de seguridad. Nosotros estamos aquí en la expedición del registro sanitario. Todavía aquí en el país no se hacen las evaluaciones como tal y no se hace también la pre y post comercialización. Se intenta hacer con la tecnovigilancia, pero en realidad es muy complicado. Todo esto, cuando se incumple con todo esto, se puede llegar a hacer un proceso sancionatorio como tal. Pero hasta el momento, vuelvo y repito, nosotros aquí con el ARSA hemos avanzado muchísimo, sí, pero tenemos únicamente aquí la expedición del registro sanitario. Ahora, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, el tema ya de los dispositivos médicos como tal, ahora nosotros debemos hablar cuando ya tenemos, me indican que está bajo el volumen, ya, ahí creo. Licenciada, ya se mejoró, ya estuvo un momento bajo, pero ya estamos bien. Continuemos. Ya, listo. Como les decía, una vez que nosotros ya hemos pues utilizado el dispositivo médico, ahora viene una parte que es también importante con el tema de los desechos como tal, los desechos sanitarios. Dentro de esto, pues la mayoría, o creo que todos somos personal de salud y por lo tanto yo no me voy a detener mayor cosa hablando acerca de cómo debemos desechar, porque creo que todos ya conocemos qué son los desechos infecciosos, cuáles son los comunes, etcétera. Más bien yo aquí en el tema de los desechos sanitarios les voy a hablar más bien un poco acerca de
de las diferencias que puede haber en cuanto a las normativas anteriores. Recordarán ustedes que mucho tiempo teníamos varios inconvenientes al respecto de que no se ponían de acuerdo el Ministerio de Ambiente, venían a hacernos una supervisión, teníamos falencias, luego venía el Ministerio, nos supervisaba y pasábamos, es decir, siempre teníamos como dos amos, se puede decir. Y eso pues durante muchísimos años causó bastantes inconvenientes. Ahora, en el acuerdo número el 36 que salió en el 2019, donde está el manual de gestión interna de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud, así se llama, nosotros primero debemos de conocer que siempre vamos a estar enmarcados entre la salud y el ambiente, por más de que ahora este registro lo haya sacado como tal el ministerio, pero sí debemos de conocer, ¿no? Que dentro de todos estos nosotros tenemos la gestión integral de desechos, que está enmarcada para todo lo que es el registro de los generadores de desechos peligrosos, que son los que van a derivar en que existan grandes cambios, ¿no? Dentro de la salud ambiental inclusive. Y dentro de todo esto es que se ha ido caminando hacia varias cosas, ¿no? Las radiaciones, la sustitución de los dispositivos de mercurio, etc. Entonces, ¿en qué base legal es la que se fundamenta? Principalmente en la Ley Orgánica de Salud. En el libro segundo de Salud y Seguridad Ambiental, en el capítulo 2, también habla de los desechos comunes, infecciosos especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y en el artículo 97 y 107 del Reglamento Interministerial de Gestión Integral de Desechos está este reglamento primero, que es el 379, que era con el que trabajábamos anteriormente, que está expedido con fecha noviembre del 2014, se lo ha modificado por el que tenemos actualmente desde el 2019. ¿Cómo es la clasificación actualmente? Anteriormente nosotros teníamos los contaminados y los comunes, pero ahora ya se los conoce como biológicos infecciosos, por ejemplo. Y estos biológicos infecciosos han ido cambiando, dentro de estos se encuentran los cortopunzantes y los anatomopatológicos. También otra clasificación que se le ha incluido es esta, la de desechos farmacéuticos peligrosos y también los farmacéuticos no peligrosos. Y una cosa es también la preocupación que ya se le ha dado en esta reglamentación como tal, es acerca de los desechos que contienen mercurio. En esto sí se realizan inspecciones con la finalidad de prácticamente eliminar todos los dispositivos que contengan mercurio para tener un margen de seguridad. ¿Cuáles son las principales diferencias, se podría decir, acerca de las normativas anteriores? Pues entre ellas tenemos que cuando anteriormente nos indicaban a nosotros que con todo aguja y el cuerpo se debe de colocar, sin colocar el capuchón de la aguja, se debe de colocar en el guardián. Ahora ya nos indica a nosotros que se debe de separar la aguja, ¿no?, del cuerpo de la jeringuilla, y las partes deberán depositarse de la siguiente manera. La aguja en el recipiente de cortopunzantes, y en cambio el cuerpo se lo va a considerar como desecho común en el caso de que no esté manchado con sangre o con alguna secreción. En cambio, cuando ya están manchadas, pues se considera como desecho biológico infeccioso. Y también las agujas que no puedan separarse de su cuerpo deben ser depositadas, es así, directamente en el recipiente de cortopunzantes. Vuelvo y le repito, antes no era así. Se colocaba toda la jeringuilla, ¿no?, por un margen de seguridad más alto. Aquí ya también nos habla acerca de los depresores linguales o bajalenguas, los hisopos y los aplicadores usados, que aquí nos indica que ya pueden ser depositados en recipientes de tapa ajustable o de rosca o de boca angosta para garantizar el cierre e impedir la introducción de las manos. Antes no era así. Lo que nos decía en la otra norma era que debemos de colocar en los mismos guardianes, pero a pesar de eso, pues en muy pocas entidades de salud se hacía eso. Siempre lo que se hacía era colocar en un frasco o en una poma resistente, porque lógicamente ocupaba demasiado espacio y el guardián terminaba llenándose demasiado pronto.
Aparte de esto, ya nos dice que sí se pueden utilizar recipientes de plástico duro, pero deben de estar secos y correctamente rotulados. Antes, el plástico que se debía de utilizar era con una cantidad de micras específicas. No se podía utilizar cualquier goma de plástico duro, pero ahora ya es permitido. Otra cosa que es importante también es que dentro de las campañas de vacunación ya se pueden utilizar las cajas de cartón. Antes no, antes se tenía que llevar el guardián que era de plástico duro. Ahora ya no. Estas cajas sí nos dice que deben de ser de cartón extra duro y de termolaminado y resistentes al agua, así como también de fácil armado o que se armen automáticamente y con un cierre de seguridad para evitar lógicamente problemas. Dentro de los dispositivos de mercurio, nos habla a nosotros, y esto sí ya es muy importante porque en varias ocasiones se realizan inspecciones con la finalidad de determinar si es que en realidad ya no se utilizan estos dispositivos, se deben de colocarlos en plástico rígido, ¿no? Principalmente para que no sufran daño, pero cuando son rotos así, o sea, se pueden romper como los termómetros de mercurio con mucha facilidad. Es mejor dejarlos dentro del empaque original y si es que no es posible colocarlo con el empaque dentro de un plástico de burbujas. Así como también este lugar donde se desechen estos dispositivos con mercurio deben estar totalmente señalizados y separados del área del almacenamiento de los desechos sanitarios comunes. Con todo esto nosotros podríamos responder ya a estas preguntas. Si es que la jeringuilla es sacada de su empaque pero no se la usa, ¿debo desecharla? Si yo abro un paquete de gasas de 5 y se manchan 3, pero las otras están limpias, ¿debo desechar todas las gasas o puedo guardar las 2 que no se encuentran manchadas? ¿O cómo las boto? ¿Las desecho las 5 en biológicos peligrosos o las desecho solo las 3 o las 2? ¿Cómo desecho? No nos responden tampoco ahí preguntas como, por ejemplo, las campanas tricamerales que contienen líquido de drenaje pleural deben ser vaciadas para que puedan ser enviadas al depósito intermedio o no. ¿Dónde desecho el chimbuzo de la solución? Eso sería todo por mi parte. Creo que todavía en realidad en cuestiones de lo que es reglamentación, leyes como tal, considero yo que todavía nos falta mucho para caminar, pero al menos los primeros pasos con mucho esfuerzo yo creo que sí se lo está dando. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Muchas gracias por la presentación de la licenciada Mayra Erazo, pues abordando dos temáticas complejas, controversiales y de actualidad en esta área. Les quiero solicitar sus preguntas, si es que las hubiera, para poder iniciar un conversatorio sobre temas que todavía estén pendientes, ampliarlo. Bueno, realmente, buenas noches. No es una pregunta, pero sí es como algo para cuestionarse en el sentido de las cintas que se utilizan para sellar los paquetes. Nosotros en nuestro lugar de trabajo tuvimos una situación por algunas razones que pues podrían ser justificables, y es que eso no se vuelve a reprocesar en esterilizador, pero sin embargo sirve para que los equipos puedan entrar nuevamente a un esterilizador. Y es que nos encontrábamos en algún momento con tantas cintas que estaban vencidas, en el caso de que su tiempo ya pasó para ser usadas, pero no teníamos con qué sellar los equipos para poder esterilizar.
a tal punto que comenzaron a utilizar cinta de embalaje para poder, o cinta scotch para poder, poder nuevamente esterilizar. Entonces, teniendo la cinta ya caducada, ¿qué tanto puedo yo utilizarla para poder nuevamente reprocesar? Porque solamente en ese caso está sujetando al paquete, más no me está confirmando porque tengo otras alternativas para identificar que está estéril. Entonces, en ese caso, no sé hasta qué punto se puede utilizar. Bueno, es muy buena su acotación, ¿no? Y en realidad es lo que suele suceder generalmente. Pues en las entidades nos quedamos sin recursos, eso es así. Pero, claro, no es responsabilidad de nosotros como operativos eso, porque es la entidad más alta la que nos debe de solucionar. Pero en general, ningún aspecto, ninguna cinta ni nada que esté caducado se debería de utilizar, porque lógicamente está, o sea, ya no va a cumplir con su función específica para la que fue creado. Pero lógicamente con todas las otras seguridades que hay los cultivos, que hay el indicador biológico que va dentro, que hay también la otra cinta que no recuerdo el nombre en este momento, que se coloca inclusive dentro, pero aún así, por algo es la cinta que se coloca afuera, que es una cinta que marca. ¿Por qué? Porque no solamente marca la cantidad de calor que penetra afuera, que penetra dentro del equipo para que logre darle esterilización como tal, sino también es el calor que brinda por fuera, porque hay que recordar que es un calor húmedo el del esterilizador. Entonces es un calor que penetra de dentro hacia afuera. Y en algún momento tiene que cambiar de color la cinta porque es la esterilidad que me va a dar, o sea, la seguridad que me va a dar a mí de que no únicamente el calor penetró dentro, sino que también se quedó fuera en el tiempo necesario para que se pueda realizar la esterilidad del equipo como tal. Pero vuelvo y repito, o sea, a muchas de las ocasiones y a todos nos ha pasado, a todos los que en algún momento hemos estado en una entidad pública, nos ha pasado, y no solamente en la pública, también en la privada, nos ha pasado que lógicamente no tenemos en ese momento y usted tiene que resolver de alguna forma porque el que está esperando es el paciente. Pero vuelvo y repito, eso no es culpa del operativo, es más bien, es como del sistema general que tenemos aquí en el país, que muy poco nos colabora en sí. Todavía estamos dando unos pequeños pasitos, esperemos que con toda la creación que se hace acerca de la regulación de los dispositivos médicos podamos avanzar a pasos mucho más grandes. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Sí, yo tenía una pregunta. Con el tema de costos, en realidad me gustaría un poco tener más claro qué es más conveniente, una esterilización que también conlleva producto, como es gasto de otros dispositivos, versus comprar nuevamente otros dispositivos médicos. No sé si en algún punto se ha hecho alguna comparación con entre estos costos y si hay algún resultado de que pueda ser mejor o peor hacer la esterilización de ciertos dispositivos. Bueno, en general aquí los temas de nuestro país en general es que, como les decía en alguna parte de la presentación, no tenemos nosotros trazabilidad y no hay una cuantificación adecuada del costeo en sí que lleva a un reprocesamiento a compra del material en sí o del dispositivo en sí. Pero en los países desarrollados no se reutiliza precisamente por eso, porque ya han hecho el costeo, ya han hecho la trazabilidad y ven que en realidad sale muchísimo más caro reprocesar antes que comprar, y más con todas las inseguridades que da, porque cuando usted reprocesa un dispositivo médico que es de un solo uso, no es que ese dispositivo médico queda exactamente igual como usted lo usó la primera vez. El dispositivo médico cambia totalmente, es como que usted tiene un nuevo dispositivo. Si le funcionará bien, si le funcionará mal, eso no lo podemos saber porque no existe un estudio aquí en el país, aquí no se hacen estudios al respecto de eso.
Lógicamente porque son también estudios costosos, pero al menos en los países que son desarrollados no se reprocesa, salvo, como les decía, que exista allá son, en otros países son calificados para poder reprocesar y ellos son los que le garantizan a usted que ese dispositivo médico que le están entregando reprocesado va a cumplir con todas lo necesario como para que pueda ser utilizado con toda seguridad en el paciente. Lo que sí debemos de tener claro es que precisamente aquí en el país, por esos temas, que no tenemos nada de eso, nosotros estamos prohibidos a utilizar dispositivos médicos reprocesados. No deberíamos de utilizarlo. Eso es penado por la ley, pero lógicamente todos lo hacemos en algún momento porque no hay reglas claras de juego. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok, muchas gracias a la licenciada Mayra Erazo.